Una adolescente confió en su pastor, pero cuando más necesitaba guía, él traicionó su fe en la forma más cruel. Jeremy Halbrack, el hombre que hablaba en nombre de Dios, ocultaba secretos tras las puertas cerradas de la iglesia. Pero Allison no se quedó en silencio, y con una sola frase, encendió el fuego que reveló toda la verdad. Solo escuchen cómo esta historia sacudió a un pueblo entero y por qué, al final, la justicia encontró su camino. En la ladera sur de Springville, Georgia, entre colinas cubiertas de cipreses y caminos de grava que crujían bajo los pasos de los feligreses, se alzaba una iglesia blanca con tejado a dos aguas y una cruz de madera envejecida en lo alto. La iglesia, gracia de la luz, parecía un faro de fe entre campos tranquilos, con vitrales que brillaban como llamas de esperanza cada vez que el sol los tocaba. No importaba si llovía o si el calor sereno quemaba el aire, aquel lugar siempre parecía sagrado, silencioso, inquebrantable. Cada domingo a las 9 en punto, la primera banca de la izquierda ya estaba ocupada. Sentada con las piernas cruzadas y las manos entrelazadas, Allison Meyer, 15 años, piel clara y cabellos castaños rizados, miraba hacia el altar con una mezcla de devoción y ansiedad difícil de describir. Tenía ojos grandes, curiosos, como si buscaran respuestas más allá de las palabras que escuchaba. Mientras otros jóvenes hojeaban sus celulares o miraban distraídos por la ventana, ella escuchaba. Cada palabra, cada pausa. Como si Dios mismo pudiera esconderse en los silencios del pastor. Allison no provenía de una familia adinerada. Su madre, Linda, trabajaba de noche como enfermera en el hospital del condado. Su padre, Jack, era carpintero. Tenían lo justo, pero vivían con dignidad. En su casa no había lujos, pero la fe se respiraba en cada rincón. Después de la trágica muerte de su hermano mayor, Cody, en un accidente de tráfico 2 años atrás, la religión dejó de ser costumbre y se convirtió en ancla. Una forma de no derrumbarse por dentro. Desde entonces, la iglesia fue su refugio. Y el centro de ese refugio era el pastor Jeremy Halbrack. Jeremy tenía 40 años y una presencia que imponía sin necesidad de levantar la voz. Su sonrisa era suave, su tono cálido como la miel, y sus sermones, parecían canciones. Hablaba del perdón con tanta ternura que las lágrimas caían sin que nadie las notara. Hablaba de la humildad como quien la conoce bien. La gente lo admiraba. Algunos lo veneraban. Para Allison, él era la figura más cercana a Dios que había conocido. Cuando el pastor se acercó por primera vez después del servicio y le dijo, «Tienes una luz especial, Allison. ¿Te gustaría ayudar con la escuela dominical?» Sintió que el pecho se le encendía. Su madre se emocionó tanto que apenas llegaron a casa, susurró entre lágrimas. «Dios te ha escogido, mi niña. Lo siento en mi corazón». Todo comenzó con tareas simples. Preparar el proyector, entregar cuadernos de oración a los niños, ordenar las sillas. Jeremy la elogiaba con dulzura, que era responsable, discreta, que tenía alma de servidora. A veces, al final de la jornada, la detenía y le decía, «Eres como un ángel con los pies en la tierra». Fue entonces cuando comenzaron las llamadas a conversaciones de oración. Eran encuentros privados, en una sala detrás del altar donde no había cámaras, solo una lámpara tenue, un par de sillones tapizados en rojo, y una estantería con libros religiosos. Jeremy decía que era para profundizar en su camino espiritual, que Dios necesitaba hablarle en intimidad. Ella confiaba. Una tarde, luego de organizar los materiales para los niños, Jeremy la invitó a quedarse unos minutos más. Dijo que notaba un peso en su alma, que había sombras que nublaban su corazón. Allison bajó la mirada. ¿Era cierto? El aniversario de la muerte de Cody se acercaba, y con él regresaban las pesadillas. Se sentaron uno frente al otro. Él tomó su mano con delicadeza. «Eres especial, Allison», le dijo con voz tan suave que apenas rompía el silencio. «Dios me lo ha mostrado, eres elegida». Ella se quedó inmóvil. Sintió calor en el rostro, el pecho oprimido. Quiso decir algo, pero las palabras no salieron. Solo bajó la cabeza. Jeremy le sonrió con ternura y no soltó su mano. En ese momento, aún no sabía qué estaba sintiendo. No había miedo. Todavía no dudó el viernes por la tarde, cuando el sol ya empezaba a teñir de ámbar las ventanas de la iglesia. El pastor Jeremy le pidió a Allison que se quedara unos minutos después de la reunión del coro infantil. Dijo que había percibido una nube sobre su alma, algo que bloqueaba su crecimiento espiritual. Allison, acostumbrada ya a esos llamados,
Asintió con la cabeza sin hacer preguntas. Había aprendido a no cuestionar cuando él hablaba de asuntos del alma. Creía que todo formaba parte de un proceso misterioso, superior. Entraron juntos a la pequeña sala detrás del altar. Las cortinas estaban abiertas, dejando entrar la última luz del día, pero él las cerró en silencio, una a una. Luego giró la llave en la cerradura y dejó que cayera un silencio espeso. En el ambiente flotaba el olor tenue de cera derretida y papel viejo. Allison, de pie junto a la pared, sintió como el aire parecía más denso que de costumbre. «Hoy vamos a orar de verdad», dijo Jeremías en voz baja, casi solemne. «Hay miedos en ti que impiden que la gracia te transforme. Pero el temor no viene de Dios. Viene de la vergüenza». Se sentó frente a ella y alzó una mano, indicando que empezara. Allison cerró los ojos y comenzó a orar en voz alta, como él le había enseñado, con palabras simples, desde el corazón. A mitad de su oración, su voz empezó a temblar. Recordaba a su hermano, recordaba su ausencia. Cuando terminó, apenas murmurando el amén, sintió que él se acercaba despacio. Se detuvo frente a ella. No decía nada. La miraba con una expresión imposible de leer. Luego habló, con esa voz tan suave que parecía siempre segura. «No debes tenerle miedo a tu cuerpo, Allison. Es un templo, sí. Pero un templo no está hecho para vivir encadenado». Ella no comprendió del todo a qué se refería, pero algo en el tono hizo que su pecho se apretara. Dio un paso hacia atrás, instintivamente, pero ya era tarde. Jeremy se agachó lentamente, como si fuera parte de un ritual silencioso, y sin decir más, deslizó sus dedos hacia el borde de su falda. El tiempo pareció detenerse. Los ojos de Allison se abrieron de par en par. Un escalofrío le recorrió la espalda, y en ese instante una frase escapó de sus labios sin pensar, en la lengua que había aprendido en sus tardes con su abuela. «Por favor, no levante mi falda». Sus palabras flotaron en el aire, apenas audibles, quebradas por el temblor de su voz. Pero él no se detuvo, y en ese momento, algo dentro de él se rompió. No era su fe en Dios. Era algo más profundo, más personal, su confianza en quienes hablaban en su nombre, su idea del bien, su sensación de amparo. Actuó por instinto, se apartó bruscamente y salió corriendo de la sala sin mirar atrás. Bajo los pasillos vacíos de la iglesia, descalza, con las lágrimas mezclándose con el sudor del miedo. Cruzó el atrio como una sombra. La noche ya había caído. Durante 2 semanas no dijo una palabra. A nadie. Dormía en el suelo del armario de su cuarto. Despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado. Se duchaba 3 veces al día, como si el agua pudiera borrar la confusión y la culpa que no le pertenecía. En casa decía que estaba cansada. En la escuela fingía sonreír. Y cada domingo regresaba a la iglesia. Se sentaba en la misma banca de siempre, con los ojos vacíos y las manos heladas. Jeremy predicaba con el mismo tono cálido de siempre. Hablaba de inocencia, de pureza, de la gracia que todo lo perdona. Nadie notaba nada. Todos lo miraban con la misma admiración de antes. Hasta que llegó el tercer domingo después de aquel viernes, Allison no tenía un plan. No sabía qué la impulsó a hacerlo. Solo que mientras él hablaba sobre el perdón, algo dentro de él se encendió como una llama. Se puso de pie. Las bancas crujieron a su alrededor. Y con voz firme, aunque quebrada, habló. «Él me tocó. Cuando le pedí que no lo hiciera». La iglesia quedó en silencio. Un vacío imposible. Algunas personas la miraron sin entender. Otras soltaron un jadeo. Alguien dejó caer su Biblia. Una mujer se tapó la boca. Y en medio de todos esos rostros el de su madre. Linda, no pregunto, no dudo. Solo la miro con los ojos llenos de dolor. Ella sabía. Y creo, el escándalo sacudió Springville como un trueno en plena noche silenciosa. Durante semanas, los murmullos reemplazaron a los saludos en las tiendas. Los bancos de la iglesia se vaciaron. Las campanas dejaron de soñar con la misma esperanza. La noticia se esparció más rápido que cualquier sermón. El pastor Halbrake había sido apartado temporalmente, y no solo por el testimonio de Allison. Una a una, comenzaron a hablar, 3 chicas, luego 5, luego más, algunas de 13 años, otras de 15 o 17. Sus palabras tenían el mismo patrón, las mismas salas traseras, las mismas oraciones privadas, el mismo silencio compartido por miedo y culpa, y por fin, la misma valentía. Durante los interrogatorios, Jeremy Halbrake no mantuvo el rostro sereno de los domingos. Lloró, dijo que luchaba con tentaciones, que no entendía lo que hacía,
que había fuerzas dentro de él que lo empujaban, que había perdido el rumbo, que necesitaba perdón. El tribunal no lo vio así. Le dieron 8 años, no por una sola historia, sino por el patrón, por el abuso de confianza, por lo que representaba. Fue condenado sin gritos, solo con el peso de cada testimonio sobre la mesa. Allison estuvo presente. En la última audiencia, se sentó en la segunda fila, justo detrás de la barandilla de madera. Su rostro estaba en calma, pero sus manos no dejaban de moverse, apretando una pulsera vieja que había pertenecido a su abuela. No sintió alivio, ni victoria, solo un silencio profundo, como si todo dentro de él se hubiese desbordado tiempo atrás. Nunca más volvió a entrar a esa iglesia, pero encontró otro camino. Se inscribió en la Universidad Estatal y estudió psicología. Leía hasta tarde, anotaba compulsivamente, hablaba poco pero escuchaba mucho. Una década después, trabaja en un centro de ayuda para jóvenes. La mayoría son chicas. Casi todas legan con palabras atrapadas en la garganta. Allison nunca cuenta su historia, no directamente, no hace falta, pero siempre lleva un pequeño colgante de plata, en él grabada con delicadeza, una frase: por favor, no levante mi falda. A veces le preguntan qué significa. Ella sonríe. Su sonrisa no es triste. Es serena, como la de una madre que sabe más de lo que dice. Porque aquel día pensé que la fe había muerto, responde suavemente. Pero ahora sé que simplemente salió de esa habitación. Y me espero afuera,